La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Bienvenidos al coloquio Futuro Sostenible de la 34 Feria Universitaria del Libro. Para mí es un gusto poder recibirlos el día de hoy y en especial a tres excelentes investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Doy la cordial bienvenida al doctor Marcos Marcelo Galván García, profesor e investigador del Instituto de Ciencias de la Salud. Gracias por acompañarnos, doctor. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Asimismo, a la doctora Guadalupe López Rodríguez, del Instituto de Ciencias de la Salud. Bienvenida. Doctor Otilio, muchas gracias por la invitación. Y a un gran amigo y compañero, al doctor Carlos Alberto Gómez Aldapa, profesor e investigador del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería. Muchas gracias, doctor. Vamos a abordar el tercer objetivo del desarrollo sustentable de los objetivos, que es garantizar una vida sana para todos en todas las edades, para lo cual le voy a ceder la palabra al doctor Marcos Galván García, quien es doctor en Nutrición y Alimentos por la Universidad de Chile. Cuenta con 2 premios internacionales como primer lugar en programas comunitarios exitosos para la prevención de obesidad en el entorno escolar, otorgado por la EPODE International Network en Foro América contra la Obesidad 2014, y por la Organización Panamericana de la Salud en 2017. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y es vicepresidenta del Consorcio de Investigadores en Nutriología, Asociación Civil. Es autor de 40 artículos científicos indexados y arbitrados, autor de 6 libros, y sus trabajos de investigación han sido citados más de 400 veces. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Otilio. Bueno, pues como ya se comentó, pues esta forma parte del tercer objetivo de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, a la cual todas las instituciones y todos los organismos y todos los países a nivel mundial se han ceñido. Este objetivo es muy relevante debido a que pues, su finalidad para el 2030 es disminuir las desigualdades en el acceso a la asistencia sanitaria. Desafortunadamente, todavía un gran porcentaje de la población no tiene acceso a servicios de salud. El Coneval ha reportado que al menos 30 millones de mexicanos aún no cuentan con este servicio y evidentemente esto impacta en su salud, en la vigilancia del crecimiento y, por supuesto, en muchas de las acciones de prevención. Debemos recordar que el acceso a la salud es un derecho humano, reconocido ya en varias de las constituciones y leyes internacionales, y que algo muy relevante que tenemos que indicar es que la nutrición juega un papel importante para el desarrollo de los países, de ahí que exista una estrecha relación entre la nutrición de las poblaciones y el Producto Interno Bruto. Desafortunadamente en México aún tenemos algunos problemas de salud y de nutrición que no han podido ser erradicados y que pues la idea es trabajar en ese sentido en conjunto. Una pregunta muy relevante que surge en este sentido es si es posible garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Y bueno, tenemos que recordar que ya antes de la pandemia de SARS-CoV-2 existía una triple carga de enfermedad que está relacionadas con la nutrición, como es la talla baja, desnutrición crónica, y que en México desafortunadamente 1 de cada 10 niños menores de 5 años aún la padece, la anemia, que aún es prevalente en los países de bajos y medianos ingresos, y en una combinación con la obesidad, que bien puede ser obesidad en las madres o también obesidad en las siguientes etapas de vida. Y eso efectivamente pues tiene una serie de factores que están asociados a ellos.
Nosotros le llamamos a eso los factores ambientales adversos, y precisamente para el tema de las enfermedades crónicas también hablamos de los ambientes obesogénicos, que no son otra cosa que aquellos que favorecen conductas no saludables, ya que existe un gran incremento de alimentos de alta densidad calórica, pero no aportan los nutrientes adecuados, así como la falta de actividad física, por un lado, debido a los cambios en los estilos de vida y también por la urbanización. Debemos recordar que el índice de masa corporal, efectivamente el mayor a 25, se ha asociado hasta 3 veces más al riesgo de mortalidad por COVID-19, y hoy sabemos que es la grasa visceral la que tiene el mayor efecto en las complicaciones por COVID-19. De ahí que el tema de la nutrición es muy vigente y tenemos que estar trabajando para que las poblaciones adopten estilos de vida saludables. Esta condición de la pandemia de SARS-CoV-2 nos ha traído una crisis en los sistemas de salud en el mundo, debido a que efectivamente, como lo hemos visto y sabemos, no siempre se ha atendido de manera oportuna esta epidemia, debido a que evidentemente nadie esperaba, pero sí hace notar que existen pues carencias serias y que los servicios de salud no están preparados para este tipo de pandemias. Por otro lado, y a la par, se ha originado una crisis en los sistemas alimentarios debido a que se han interrumpido las cadenas de producción o bien de transporte o también de acceso a los alimentos que favorezcan un buen estado de nutrición. Todo ello en suma, pues trae un mayor impacto negativo en la mala nutrición, que ya vimos que puede ser hacia los excesos y las deficiencias, y esto definitivamente se vuelve un círculo vicioso en el cual debemos intervenir para garantizar efectivamente el bienestar para todos en todas las edades. ¿Qué podemos hacer? Bueno, desde nuestro actuar personal, lo primero es proteger y promover nuestra propia salud, ya que si no tenemos salud, pues mucho menos podemos ayudar a promover que existan buenos hábitos en los demás. Otro aspecto es conservar y mejorar el entorno, ya que como todos sabemos, pues existen un tema importante que es el calentamiento global y que en algún momento también traerá una serie de repercusiones, y de hecho ya lo estamos viendo tanto en la producción de alimentos, así como otro tipo de enfermedades que puedan desarrollarse. Tenemos que tomar decisiones bien informadas. Actualmente tenemos, pues sí, mucha información en las redes sociales, pero no todas gozan de credibilidad, y eso es algo que estar revisando. Y también debemos realizar prácticas seguras en este momento para poder realizar nuestras actividades de la vida diaria. Y muchos han señalado en este momento que se ha dejado de acudir a los servicios de salud por temor a contagiarse, pero es necesario vacunar a nuestros hijos para que tengan su esquema de vacunación completo. Y por supuesto, ¿no?, aún hay un porcentaje de la población que no está vacunado, y en este momento no por falta de vacunas, sino por no confiar en ellas. Lo que tenemos que recordar es que es la única medida para poder prevenir complicaciones graves de COVID-19. Desde la investigación, y ya que nosotros trabajamos en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, pues debemos seguir desarrollando investigación. Evidentemente, yo creo que estamos en una situación de crisis que obliga a que las necesidades de la población se aborden desde estos temas de investigación. Desde el tema de prevención que estamos nosotros realizando, estamos adaptando nuevos enfoques participativos y colaborativos, y por supuesto una cuestión que no puede faltar es formar recursos humanos para enfrentar problemas complejos. Cuando nos referimos a problemas complejos es cuando coinciden varios factores o variables que hacen que una patología, en este caso como COVID-19, pues tenga que ser estudiada desde diferentes enfoques y podamos tener como una visión más completa y por lo tanto podamos actuar en consecuencia. Estamos ahí también proyectando lo que estamos trabajando actualmente para promover estilos de vida saludable, no solo en la escuela, sino también en el hogar, a través de un proyecto de observatorio de escuelas saludables. Y no restaría más que agradecer la invitación a participar en esta Feria Universitaria del Libro. Muchas gracias.
Gracias, doctor Galván, por la interesante plática. Le cedo el uso de la voz a la doctora Guadalupe López Rodríguez, profesora investigadora del Instituto de Ciencias de la Salud. Ella cultiva la línea de generación de aplicación de conocimiento, nutrición molecular. Es doctora en nutrición y alimentos por la Universidad de Chile. Ha publicado varios artículos científicos en colaboración también con el doctor Marcos Galván. Quedamos a sus órdenes, doctora. Gracias. Buena tarde. Y pues también reitero mi agradecimiento por esta invitación a colaborar con ustedes y poder pues presentarles la importancia de garantizar una vida sana para todos, pero vista desde los primeros momentos de la vida, que para nosotros en Ciencias de la Salud inicia con la fecundación y la implantación de ese óvulo que ya está completamente fecundado. Vamos, por lo tanto, nosotros a revisar esta temática desde este binomio madre-hijo. Y nos vamos a enfocar en particular, sí, en el objetivo 3 de garantizar una vida sana para todos, pero respecto al objetivo 3.1 y 3.2, que tiene que ver con dos aspectos materno-infantiles, uno que está relacionado con la mortalidad materna y otro que está relacionado con las muertes evitables. Los objetivos para el 2030, pues es tener al menos 70 por cada 100,000 nacidos vivos en nuestra tasa de mortalidad materna y poder evitar y poner fin a las muertes evitables en niños menores de 5 años. Aquí están los indicadores a los cuales estamos comprometidos a llegar, recuerden nuestro objetivo, pero también hay otras metas que nos rigen y son las metas mundiales de nutrición, que establecen que para el 2025 se requiere reducir un 30% el número de niños con un peso inferior a 2.500 gramos. Complementan este último objetivo de las metas mundiales de nutrición al objetivo 3 de salud y bienestar. Pero realmente, pues, ¿cuál es nuestra situación en México respecto a los objetivos de nutrición materna y muertes maternas? Recordemos que la tasa meta era 70 por cada 100. México tiene mucho tiempo que está por abajo de esta razón de mortalidad materna. De hecho, históricamente los registros nos marcan que desde 2007 nuestra razón es 48 o cercana a 48, que hay un pico de incremento en esta razón de mortalidad materna en el año 2009 y que está relacionado con otra infección que no tuvo la magnitud de esta, pero realmente fue nuestra primera emergencia sanitaria, que fue por el virus H1N1. Este fenómeno afecta, por supuesto, la mortalidad materna, llegando a incrementar las tasas hasta 53, y habíamos ido reduciendo sustancialmente y decididamente estas tasas en México hasta que desafortunadamente en los primeros meses de 2020 se instala esta nueva pandemia y nos vamos nuevamente a tasas de 47.4. En este momento, a la semana epidemiológica número 30, que es la última del corte de esta diapositiva, nuestra tasa es de 46. Suponemos que incluso vamos a superar la tasa de mortalidad del año 2020 o al finalizar el año 2021, porque desafortunadamente estas infecciones o esta infección afecta muy importantemente a las mujeres gestantes, incrementando su riesgo de mortalidad. En el caso de los niños, hay que ir reduciendo, el objetivo es reducir hasta menos del 30% la prevalencia de bajo peso al nacimiento. Sin embargo, en términos de la evaluación que tenemos nosotros en el laboratorio del diagnóstico nutricional en los recién nacidos en México, nosotros tenemos un censo que hicimos en el año 2017, que son los últimos datos que tenemos disponibles en bases de datos de acceso libre. Y desde el 2008 esto ha ido
a diferencia, la mortalidad materna ha ido un incremento sostenido que ha pasado de 5.3% de prevalencia hasta cerca del 6.5% de prevalencia de bajo peso al nacimiento. Si bien un punto porcentual o un poquito más de un punto porcentual no se oye muy dramático, desafortunadamente no vamos a lograr reducir si seguimos a este incremento sostenido de bajo peso al nacimiento, que seguramente con la emergencia que estamos viviendo, pues se va a acentuar mucho más la prevalencia de estos niños en todo el país. Del lado derecho tenemos el mapa de la República Mexicana y lo que observamos es que hay estados que son particularmente críticos en el caso del bajo peso al nacimiento, como es el caso de la Ciudad de México y Yucatán, que si bien se esperaba que las prevalencias de bajo peso al nacimiento en Yucatán fueran así de altas, por arriba de la media nacional, no se esperaba que estas prevalencias fueran altas, por ejemplo, en la Ciudad de México o en el Estado de México, y desafortunadamente son así. Y que bueno, habrá más retos en estas ciudades que en el resto de los estados en el país. ¿Qué estamos haciendo para poder ayudar o contribuir en esto? Pues por supuesto creamos también un observatorio de nutrición materno-infantil que tiene la finalidad de vigilar y de proponer y dar contenidos temáticos para atender la problemática de nutrición materno-infantil que ya observábamos en diapositivas pasadas. Este observatorio se encuentra disponible en la página de la universidad y está bajo la responsabilidad de una servidora y del doctor Marcos Galván. Es mucho lo que se puede hablar sobre el tema, sin embargo, vamos a discutirlo posiblemente en momentos posteriores. Muchas gracias. Gracias, doctora Guadalupe López, en este tema que sí nos impacta, sobre todo la mortalidad materna. A continuación, el doctor Carlos Alberto Gómez Aldapa, él es profesor investigador del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, cuenta con varias patentes y recientemente obtuvieron una patente norteamericana. Además, es Premio Hidalgo en Ciencia y Tecnología. Gracias, doctor, por participar y adelante con tu intervención. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Yo les voy a hablar un poquito de lo que son las enfermedades crónico-degenerativas y cómo podemos manejarlas desde la perspectiva de la alimentación y de lo que mencionó el doctor Marcos y la doctora Guadalupe en función a la parte de actividad física y tener una buena nutrición y una buena alimentación durante el proceso de vida, iniciando desde la gestación, ¿no? Recordemos que en últimas fechas o en épocas recientes se ha descubierto que muchos componentes de los alimentos tienen un impacto sobre el proceso de determinar si hay la presencia o no de alguna enfermedad crónico-degenerativa durante el proceso de gestación, mediante la metilación o no de los genes en esta situación, que a últimas épocas se conoce como la epigenética, ¿no? Estamos manejando y sabemos, por ejemplo, que en el 2016 el Seguro Social gastó alrededor de 80,000 millones de pesos en el manejo de enfermedades crónico-degenerativas, como la diabetes, el síndrome metabólico, la obesidad, la hipertensión y ciertos tipos de cáncer, lo cual representó alrededor del 80% del presupuesto asignado al Seguro Social, ¿no? Este tipo de padecimientos, obviamente, como lo mencionaba, se pueden ir modificando o evitando su aparición o su desarrollo mediante una buena estructura de ejercicio o un buen régimen de ejercicio, pero también principalmente sobre la cuestión de una buena alimentación, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, que el cáncer de colon lo puede uno reducir el desarrollo de él mismo con un consumo adecuado de fibra dietaria,
Sin embargo, y como mencionaba el doctor Marcos, hay un consumo muy indiscriminado de alimentos chatarra que se conocen así por su alto valor calórico, pero que no tienen realmente un aporte nutrimental adecuado. Y todo esto, al final de cuentas, termina impactando de una forma negativa, aunado a los malos hábitos alimenticios y también emparejado con el nivel o el tren de vida actual que tenemos, los altos niveles de contaminación, originan que el cuerpo como tal entre en procesos oxidativos y se empiecen a dar el desarrollo de ciertos padecimientos como los diferentes tipos de cáncer, que pueden ser controlados con una buena alimentación, principalmente de frutos rojos y de ciertos compuestos que tienen un impacto positivo en la salud y que podrían en cierta forma o en gran medida ayudar al control de este tipo de enfermedades para poder garantizar una vida saludable en la población, ¿no? Finalmente, al dejar de consumir alimentos altamente procesados con altos niveles de grasas saturadas y azúcares, esto podría ayudar a prevenir este tipo de padecimientos y poder dar una mejor calidad de vida a las personas, independientemente de la edad que tengan. De tal forma que también hay que tener cuidado en este tipo de situaciones, en el consumo de este tipo de alimentos, que a final de cuentas se conocen como antioxidantes. Porque si nosotros consumimos una alta cantidad también, que ese es otro de los problemas al cual nos estamos enfrentando por la alta difusión que se le está dando a este tipo de alimentos, que hay muchas personas que no los requieren consumir en un alto nivel y sin embargo lo están haciendo porque lo escuchan que son saludables. Y aquí tenemos un detalle bastante interesante, ¿no? Estos compuestos pueden funcionar en dos sentidos. Se puede mencionar o se puede decir que en bajas dosis pueden actuar como antioxidantes, pero si hay un consumo excesivo, este tipo de compuestos funcionan ahora como prooxidantes y pueden inducir el desarrollo de las enfermedades que queríamos evitar. Entonces, a partir de este tipo de situaciones, sería muy interesante y muy bueno que las personas, antes de someterse a un régimen alimenticio con este tipo de materiales, pudieran tener información con personas de la salud que pudieran hacer una evaluación de su régimen de estrés oxidativo para poder calcular de cierta forma cuál es la cantidad suficiente necesaria para evitar este tipo de situaciones y también para ayudar al manejo de la salud, ¿no?, en este tipo de situaciones. Y al final, pues, todo esto, como les decía, depende de los hábitos, ¿no?, de vida que tiene una persona. No es lo mismo la necesidad que tiene una persona que hace ejercicio, que tiene una dieta balanceada, no fuma, no toma alcohol. Sus niveles o sus requerimientos de antioxidantes van a ser mucho menores que una persona que fuma, que toma alcohol, que vive en la Ciudad de México, a una persona que, por ejemplo, vive o puede vivir en la zona huasteca de nuestro estado, ¿no?, que sus niveles de contaminación son mucho menores. Por mi parte, eso sería todo, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, doctor Alberto Gómez Aldapa. Cada uno ha abordado un tema sobre garantizar una vida sana. Es bastante amplio. Actualmente siguen existiendo grandes desafíos relacionados con la cobertura sanitaria, como ya nos lo mencionaron, y la calidad para todos, que es la erradicación de una amplia gama de enfermedades. Yo le preguntaría a la doctora Guadalupe López, ¿qué políticas establece el gobierno, tanto estatal y federal,
y si estas políticas son acorde a la realidad, ya sea del Estado o del país. Sí, doctor Otilio. Bueno, efectivamente hay una ley general de salud, ¿no? Esa ley es la base para las normas oficiales mexicanas, para la atención de enfermedades, para la vigilancia del crecimiento, para la atención de la mujer en el parto y puerperio, en particular para los primeros años de vida. Sin embargo, yo creo que todas estas normas y leyes tienen que tener este enfoque de multidisciplina. Es una de las cosas que les falta, ¿no? Son vistas desde un enfoque muy válido, pero muy sanitario, muy de atención a la enfermedad, muy de atención a la patología y muy carentes en los temas primarios de prevención. Entonces, ese enfoque sumado al componente psicosocial que debe de estar integrado en estos abordajes y en estas normativas, pues yo creo que son cosas que todavía están por atenderse. Otra de las cosas que también es esencial es que hay periodos de la vida que son extremadamente críticos y no tiene que ver solamente porque es mi grupo de estudio, ¿verdad? No es solo eso, sino que de verdad no hay una atención enfocada a la mujer gestante desde esa naturaleza, la importancia que tiene que haya un crecimiento adecuado, que como el doctor Aldapa nos compartía, que haya una adecuada programación fetal desde el útero, y que en los primeros años de vida se sienten las bases para la salud en todas las edades, ¿sí? Porque no podemos empezar a sentar las bases para atender y garantizar la salud en todas las edades cuando la población ya tiene 40 años, ¿no? O tiene 30 años. Se puede hacer algo y se tiene que hacer, por supuesto, no es que ya todo está perdido, pero se pudo haber empezado mucho antes y quizá tenía costos mucho menores para en términos fiscales y en términos económicos para un país que es más rentable. Garantizar y disminuir los riesgos de edades tempranas de la vida o atender un paciente dializado ya diabético complicado a los 50 años y que cada vez incrementa el número y que cada vez todas estas comorbilidades se nos juegan en contra, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que eso es algo que hay que poner especial atención y no verlo solo como es un embarazo y bueno, ojalá y le vaya bien, ¿no? Que son de las cosas que se esperan, ¿no? Hay que garantizar que le vaya bien, porque si le va bien a la madre y al feto, ese adulto también le va a ir bien. Gracias. Gracias, doctora. Comentabas, doctor Marcos Galván, que es un derecho universal la salud. Sin embargo, con lo que nos han tratado ahorita, hemos observado que son datos críticos en donde la mortandad del recién nacido se va incrementando, en donde tenemos problemas de obesidad en el país, que ocupamos el primer lugar en obesidad y en diabetes. Sin embargo, ¿qué acciones desde tu punto de vista y de lo que hablaba la doctora Guadalupe de estos grupos colegiados? Yo sé que ustedes dos trabajan colegiadamente. ¿Qué opciones podemos o qué opción nos puedes dar para poder tener una vida sana? Bueno, yo creo que ya la doctora empezaba a hablar, ¿no? Y decía que no podemos ver el embarazo como un evento aislado, ¿no? Yo creo que le ha faltado mucho a las políticas de salud, que entiendo que de repente hay quien dice que sí está, ¿no? Que son más bien políticas con enfoque de ciclo vital, ¿no? Cuando hablamos de ciclo vital, pues es que es desde que empieza el embarazo, ¿no? Hasta que nos volvemos adultos, pues la idea es tener una vida plena. Pero tenemos que pensar que para que eso ocurra, es decir, para que una persona la veamos saludable a los 75 o a los 80 años, pues tuvimos que haber trabajado, ¿no? Toda nuestra vida en eso. Y obviamente en los primeros meses, pues es muy dependiente el ser humano. De ahí que, bueno, existan políticas muy contundentes para la protección de las mujeres embarazadas. Sin embargo, como ya lo dice la doctora Guadalupe, no lo es todo.
Y la otra cosa que es muy relevante y que ya el doctor Gómez Aldapa lo tocaba es que de repente no hacemos o no reconocemos a la hora de hacer las políticas la mayoría de las variables importantes. Una de ellas es el ambiente, ¿no? Ya decía el doctor Aldapa, si vivo en la Ciudad de México, pues no es lo mismo que vivir en una zona rural. Lo mismo pasa con el peso al nacer, ¿no? La doctora Guadalupe, que sabe más del tema, pues ya identificó que la Ciudad de México pues es uno de los lugares donde tenemos más altas prevalencias de bajo peso al nacer, cosa increíble, ¿no? Que en el caso del sureste, que tienen mejores pronósticos de peso al nacer. Y eso de repente es una contradicción. También en otros temas, ¿no? Se ha encontrado anemia asociada, pero a metales pesados. Eso quiere decir que no solo es lo nutricional, ¿no? No solo es el consumo de alimentos saludables, sino que hay otras variables que intervienen y que no permiten que las personas tengan una salud. De hecho, hoy la nutrición, pues ya estamos contabilizando hasta lo que respiramos, ¿no? Y eso es esencial. Desafortunadamente, a pesar de que las teorías existen, ¿no? En el caso de lo que nosotros hacemos y nos dedicamos a hacer programas de prevención, ¿no? Nosotros nos situamos antes de la enfermedad, es la idea, con enfoque ecológico-social, ¿no? Que es una tendencia y que está además asociado a lo que llamamos en salud, a los determinantes de la salud. O sea, a pesar de que tenemos esas teorías y de repente medio aparecen en las políticas, la realidad es que nos quedamos cortos, ¿no? Nos quedamos cortos porque efectivamente la mayoría de las políticas se han hecho con un enfoque sanitario, muy biomédico, ¿no? De hecho, a pesar de que la ciencia básica, ahorita también el doctor Aldapa hablaba de la epigenética, o sea, a pesar de que tenemos ya cierto conocimiento de que hay una carga genética que también nos predispone a la enfermedad, a la hora de actuar y de hacer políticas, no la reconocemos. Tal es el caso de la alteración que tenemos o del riesgo que tenemos para tener el HDL bajo, ¿no? El colesterol bueno bajo. Pues la doctora Guadalupe y el equipo, pues hemos visto que tenemos una población amerindia que tiene un riesgo alto de tener colesterol bueno bajo, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que estar haciendo? Pues tendríamos que estar haciendo políticas, programas de alimentación que ya consideren esa información. O sea, esto no es nuevo, pero en muchos temas, pues sí vemos que tenemos un rezago importante. Por ejemplo, la protección de alimentos culturalmente que se han manejado a lo largo de milenios y que tienen un efecto directo en la salud. Bueno, no existen leyes, ¿no? Ya hablando de qué podemos hacer, no existen leyes que protejan esos alimentos. Un ejemplo es la tortilla. Si uno va a la tienda y compra tortilla, nos dan más seca, ¿no? Y es una tortilla que si uno le hace un análisis bromatológico, pues se va a dar cuenta que es todo menos tortilla. Y le estamos denominando eso cuando compramos en la esquina con la señora que pone su puesto de tortilla de mano, y pues la calidad nutricional es muy distinta, pero no hemos hecho esas políticas, ¿no? Si uno va a Europa, pues sabe que no todo allá es pan, ¿no? En España no a todo le puedo llamar pan artesanal. En México podemos llamarlo y no pasa nada. Entonces todavía tenemos que caminar mucho a proteger cultura alimentaria, proteger nuestras dietas tradicionales, hacer políticas con enfoque de ciclo vital y también abordando variables que no solamente son nutricionales, sino también son no nutricionales o que no necesariamente son del área de la salud. Otras de ellas son evidentemente las psicosociales, que en este momento pues también juegan un papel relevante. Gracias. Gracias a ti, doctor. Doctor Alberto Gómez Aldapa, los medios de comunicación influyen también, de acuerdo a lo que nos comentabas hace rato sobre los hábitos de consumo. Y la otra pregunta, el etiquetado hoy a los productos ricos en calorías, que se estrenen en 3 etiquetas, 4 etiquetas, ¿funciona? ¿Es una política adecuada? De hecho, tenemos dos conflictos aquí muy fuertes, ¿no? De forma comercial,
los medios influyen de una manera bestial en la forma en que la gente se alimenta, porque generalmente el que tiene más dinero es el que anuncia más. Entonces nosotros podemos ver comerciales de Sabritas, de la Bimbo, Pan Dulce, que en realidad, como decía el doctor Galván, o sea, tienen todo menos nutrientes. Y la mayoría de estos, por ejemplo, están hechos con grasas saturadas que en realidad tienen un aporte calórico bestial. O sea, si nosotros vemos, por ejemplo, los refrescos o las bebidas edulcoradas vendidas para consumo, hasta los famosos tés o las aguas que se venden tipo Jamaica o cosas por el estilo, traen todo menos Jamaica y té. Entonces, y la mayoría de la gente, por ejemplo, regresando al tema que maneja la doctora Guadalupe cuando habla de los niños, la mayoría de las madres cuando agarran y le hacen el lonche al niño, dicen, no te voy a poner una coca, te voy a poner un juguito porque es más natural. Pues lo curioso, y ahí viene la parte más trascendente de esto, resulta que ese juguito trae más azúcar que la coca. Y entonces lo que el niño necesitaba de calorías para el día, se lo echó en un juguito de 400 mililitros, que en lugar de que la mamá le pusiera una naranja o algo que él pudiera comer de forma natural, no procesado, pudiera llegarle de una forma más eficiente, ¿no? Por un lado. Y lo otro, se ha hablado mucho de la cuestión del etiquetado y cómo se está desarrollando, pero en realidad volvemos al mismo punto. Tampoco hay un control real en el etiquetado, porque lo que se vende tampoco relaciona directamente con las porciones que realmente deberíamos de estar consumiendo, ¿no? Si usted ve un refresco gasificado cualquiera, resulta que las presentaciones, la más decente viene de 200 mililitros, pero de ahí en fuera tenemos presentaciones de 400, de 600, de 1 litro, litro y medio, 2 litros, 3 litros. Y resulta que cuando uno va al etiquetado y ve la información nutrimental o el aporte calórico que trae, viene determinado por porciones. Y las porciones dependen de lo que al tipo se le haya ocurrido a la empresa decir, yo voy a hacer mis porciones de 100 mililitros, por ejemplo, en una bebida gasificada. Y resulta que cuando nosotros vemos el producto, uno abre una coca o un refresco y nunca se toma una porción. El refresco que más se vende es el de 330 mililitros, que es el del envase retornable, o el de 600. Y cada uno que se sienta a comer acompañado de sus ricos tacos fritos en manteca, pues te echas un refresco de 600 mililitros, que en teoría te echaste 6 porciones de un jalón. Y resulta que, por ejemplo, una bebida embotellada de ese tipo trae, ¿son qué? 40 gramos de azúcar por cada porción. Entonces, en realidad, el consumo de azúcar, ya sea la fructuosa, el jarabe de alta fructosa, que son los que se usan en las bebidas embotelladas, o sacarosa, que la usan en otros tipos de situaciones, pues son consumos muy, muy salvajes. Y lo peor, por ejemplo, en el caso de las bebidas endulcoradas, embotelladas, el hecho de usar jarabes de alta fructuosa para consumo, el consumo de fructuosa ya está asociado con ciertos padecimientos, como decía el doctor Galván, inclusive para desarrollar más grasa visceral y poder inducir el desarrollo del síndrome metabólico, diabetes, que son padecimientos muy fuertes. ¿Y todo por qué? Porque
el comercio o la industria de Estados Unidos asumió que era mejor que nosotros comiéramos fructosa que azúcar. Inclusive el azúcar de caña se ha dejado de producir de una manera muy considerable en nuestro país, porque ellos no querían vender el maíz que tenían y lo convertían en jarabe de alta fructosa, ¿no? Entonces, todo este tipo de políticas públicas que se han ido implementando a lo largo de la vida de nuestro país, pues en realidad en lugar de buscar el desarrollo de ese tipo de situaciones, de una vida sana para todos, pues han ido sumiendo al país y a la población en que podamos presumir, desgraciadamente, de tener el mayor número de obesidad y de personas diabéticas en el mundo, ¿no? Eso sería todo, doctor. Gracias, doctor. El coloquio se llama Futuro Sostenible. Decirle a la doctora en un par de minutos, ¿qué futuro se tiene sobre este tema? El futuro no se ve en corto tiempo muy fácil, ¿no? Todo es posible cuando hay voluntad de todos los sectores, eso lo hemos aprendido, pero en este momento, con todas las emergencias y los retos en materia de salud, de nutrición y de alimentación, en un corto tiempo creemos no poder solucionar o avanzar decididamente los objetivos, el objetivo 3. En el mejor de los casos vamos a tener un estancamiento de los objetivos que nos propusimos para 2030, que ese sería el mejor escenario, y habría que empezar a trabajar fuertemente para volver a retomar y avanzar en todos los objetivos que nos establecimos. Y el problema que en este momento tenemos para poder avanzar es que la prioridad es mantener la vida. En este momento esa es la prioridad. Y está sobre cualquier otro objetivo. Y entonces una vez que dejemos esa prioridad como primer punto, pues entonces ya podemos o continuaremos avanzando en reducir el bajo peso en nacimiento, en garantizar la vida sana, pero en este momento no se ve fácil, doctor. Gracias. Gracias. Doctor Aldapa, ¿cuál sería su reflexión final? Lo primero sería, en cierta forma, que la población en sí tomemos una conciencia de que en realidad lo que está en juego es nuestra salud, ¿no? Se gasta mucho dinero en este país para controlar enfermedades como la diabetes, la hipertensión, pero recordando la situación, nuestros abuelos o nuestros padres se alimentaron con manteca de cerdo toda su vida, comían una serie de cosas que ahorita la mayoría de la gente reconoce que son dañinas o perjudiciales para la salud, y sin embargo ellos vivieron una vida hasta cierto punto tranquila. Mi abuelo falleció de 95 años, el señor. Y lo curioso es eso, lo primero que tenemos que hacer es desarrollar conciencia nosotros de que lo que está en juego es, como decía la doctora Guadalupe, nuestra salud. Y en base a eso, tratar también de influir en el desarrollo de políticas públicas que involucren todo el contexto real que está dentro de esta situación, porque no es solo hacer un etiquetado que sea más real o buscar unos ciertos tipos de situaciones que vayan alertando a la gente, ¿no? Porque al final de cuentas las políticas públicas en este país hemos visto que muchas se han emprendido, pero la mayoría son de hacer spot para la televisión, y sin embargo en el mismo spot al día siguiente o el minuto siguiente, el comercial siguiente es de compre usted un gansito o algo por el estilo, y a esa política pública ya le dimos en la torre. Porque en realidad no se está manejando de una forma adecuada. Eso sería mi opinión, doctor. Gracias. Doctor Galván, ¿qué le diría al auditorio que nos está viendo en este momento sobre este tema?
Bueno, yo entiendo que la mayoría de nuestro público son jóvenes universitarios. Así es que, o sea, a pesar efectivamente que no se vea un futuro próximo muy prometedor, me gustaría dejar un mensaje esperanzador, ¿no? Creo que tenemos que hacer alianzas, ¿no? Alianzas, los universitarios con todos los actores, ¿no? De la sociedad civil, también de los políticos y la política, y de todos los actores que de alguna manera tienen una influencia muy fuerte en la población. Yo creo que los profesores de educación básica tienen en su poder una voz de convencimiento muy fuerte para tener mejores generaciones. También los universitarios, por supuesto, pero debemos trabajar todos en conjunto, ¿no? Mejorar la salud para todos y todas debe ser una prioridad nacional y debemos partir porque sea una prioridad personal. Eso, gracias. Gracias, doctor Galván. Quiero agradecerle a la doctora Guadalupe López, al doctor Marcos Marcelo Galván y al doctor Carlos Alberto Gómez la oportunidad de que hoy los tuviéramos juntos con este tema que es bastante interesante, que es garantizar una vida sana para todos en todas las edades. Su conocimiento, su trayectoria como investigadores les da ese punto claro que requiere México, y no solamente México, sino todos los países en función de este tema. Una vida saludable, una vida sustentable. Agradecerle su presencia y los seguimos invitando a este coloquio que inició el día de hoy y que concluye el próximo domingo 29 de agosto, esperando tenerlos en esto. Reciban un cordial saludo del maestro Marco Antonio Alfaro, presidente de la Feria Universitaria del Libro, y del maestro Adolfo Pontigo Loyola, rector de la máxima casa de estudios en el estado de Hidalgo. Nos seguimos saludando. Hasta luego, buenas tardes. Gracias a todos, buena tarde. Hasta luego, muchas gracias. Bonita tarde. La FUL agradece tu asistencia.